Si usted lleva algún tiempo viniendo a esta iglesia, quizás recordará que hicimos hace año y medio más o menos un estudio sobre la familia. Y ese estudio sobre la familia estaba basado en Efesios capítulo 5 y capítulo 6. ¿Sí? Como estamos estudiando la carta a los Efesios completa, resulta que hemos llegado a esa misma porción. Entonces yo he decidido de pronto no ir tan a fondo, por ejemplo, del mensaje de hoy. Realmente originalmente fueron 2 mensajes. Yo voy a hacer todo esto en uno. En el día de hoy, pero es para que usted sepa que probablemente usted ha escuchado, si estuvo aquí ya, estas cosas. Nunca es malo volverlas a escuchar, y en particular el mensaje de hoy es un mensaje que es importante que usted ponga mucha atención y me espere un momentico antes de tirarme un huevo o de salirse aquí bravo. ¿Sí? O sea, que me dé un momentico, que tenga paciencia, porque vamos simple y llanamente a tratar de expresar y explicar lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Lo que la palabra de Dios dice. Y hoy vamos a hablar de sometimiento. Por eso le digo, someter. Usted escucha la palabra someter y creo que a todos como que nos incomoda, ¿no? Naturalmente a ninguno la palabra, esa idea de someternos, creo que nos genera cierto rechazo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será que cuando uno escucha la palabra someter o se nos dice que debemos someternos, de repente es difícil para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no es atractivo? Bueno, hermanos, porque nuestra tendencia natural, y eso es algo que está en todos nosotros, nuestra tendencia natural es a velar por nuestros propios intereses. Esa es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Antes que pensar en los demás, pensamos en nosotros mismos. Es natural, no digo que sea aceptable, estoy diciendo, es natural, el hombre natural. ¿Quién es la persona más importante para el hombre natural? ¿Quién es? Yo, él mismo, ¿cierto? El centro del mundo es uno mismo. Cuando uno no conoce a Cristo, el centro del mundo es uno mismo. Y aun conociendo a Cristo, muchas veces nos es difícil oír y pensar en la idea de someternos. ¿Qué pasa? Si usted estuvo aquí la semana anterior, hemos venido siguiendo un flujo de pensamiento y hemos estado hablando en la carta de Pablo a los Efesios sobre lo que significa ser llenos del Espíritu. Recordará que hubo un imperativo de parte de Pablo, dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, explicamos qué significaba ser llenos del Espíritu y hablamos del control, recuerda, el ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Argumentamos eso y luego vimos la semana anterior que Pablo presenta en el contexto del pasaje 3 características de las personas que son llenas del Espíritu, del individuo lleno del Espíritu. Y esas características son la alabanza, no sé si recuerda, la alabanza, la gratitud y la humildad. Vimos que el hombre lleno del Espíritu, ¿qué hace? Alaba a Dios. Hablamos de la alabanza congregacional en el contexto de la iglesia. Dijimos que el hombre lleno del Espíritu tiene un corazón agradecido independientemente de las circunstancias, ¿se acuerda? Dijimos, es muy fácil dar gracias cuando todo va bien, pero cuando las cosas se complican es más difícil dar gracias. Bueno, el hombre lleno del Espíritu da gracias siempre, en toda circunstancia. Y el tercer distintivo era la humildad. Hablamos de la humildad, el hecho de que el hombre lleno del Espíritu, la mujer llena del Espíritu, presenta o manifiesta una humildad en su trato hacia los demás. Entonces, sobre ese último aspecto es que Pablo continúa ahora hablando en su carta. Tiene que ver con el hecho de someternos unos a otros. Eso es clave. Esto que acabo de decir es clave. Todo lo que vamos a estar hablando hoy, la semana entrante, probablemente la siguiente, tiene que ver con el hecho de que en el verso 21 de este capítulo 5, Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hago esa aclaración para que lo que viene esté bajo esa perspectiva. El sometimiento del cual Pablo habla es un sometimiento de todos nosotros los unos a los otros, ¿sí? Vamos a ver en qué forma, en qué medida. Cuando hablamos de humildad la semana pasada, dijimos básicamente humildad es poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. ¿Sí? En cierta medida eso es la humildad, es considerar a los demás como más que nosotros, ciertamente una actitud que no es
humana en el sentido de que no es natural de nosotros, es algo que el Señor le permite experimentar y vivir al nuevo hombre. Entonces, hoy empezamos a considerar ciertos aspectos específicos de ese verso de sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hoy empezamos a especificar. La semana pasada fue algo general. Hoy vamos a empezar a hablar de una manera específica. Hoy vamos a hablar del designio de Dios para la mujer cristiana en el contexto del matrimonio. La semana entrante vamos a hablar del designio de Dios para el hombre en su relación matrimonial, para el hombre cristiano, ¿sí? Y quiero decirle algo que recuerdo que lo dije la vez pasada. Si usted es una mujer cristiana, una mujer creyente, está casada o de repente está pensando en casarse, este es un mensaje muy importante para usted. Seguramente le va, como decimos nosotros, a incomodar, pero si usted lo recibe con un corazón humilde, le va a ser de gran bendición. Porque Dios no se equivoca. Lo que Dios dice es siempre perfecto si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Como decía un gran predicador, ahí le podemos dejar las consecuencias al Señor. Entonces, en esta mañana vamos a leer una porción mayor para tener todo el contexto, pero vamos a considerar solamente los versos 22 al 24 de Efesios capítulo 5. Vamos a leer del 21 al 33, un poquito largo, pero consideraremos versos 22 al 24. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y les doy un momentico para que busquen en sus Biblias o en las Biblias de la iglesia. Danielito, ¿cuál es el número? 1205. 1205 en las Biblias de la iglesia, 1205. Vamos a leer completo ese pasaje. Dice el Señor: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Yo creo que usted se dio cuenta de algo, espero que se haya dado cuenta de algo. Leímos el pasaje completo, ¿cierto? Una buena porción. Lo que compete al hombre es bastante más extenso, ¿sí o no? O sea, yo sé que lo de hoy, de pronto usted, la mujer creyente, casadita, dice, ay, ¿por qué vine hoy? Pero resulta que de hecho el mensaje de hoy, usted se va a dar cuenta que en el mensaje de hoy está también implícita la función del hombre. Vamos a hablar en cierta medida, el mensaje de hoy es de hecho combinado, porque el texto presenta también la función del hombre en una manera que vamos definitivamente a explorar de una manera mucho más profunda el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿sí? Y yo le pido a usted, infortunadamente no nos están viendo hoy, pero si usted es un hombre casado, yo le pido que venga la próxima semana. Es importante que usted escuche lo que Dios exige de nosotros, los hombres cristianos,
en el contexto de la familia y particularmente la próxima semana en el contexto del matrimonio. Muy importante, el mensaje de hoy no debe quedar desligado del mensaje de la semana entrante. O sea que si usted es un hombre casado, por favor venga el próximo domingo. ¿Cómo empieza el verso 22? Empieza con una frase que es clara, ¿sí? Hay cosas en la Biblia que de repente uno puede decir, esto está como difícil de entender, pero hay otras que son bastante claras. Y este es un mensaje, por lo menos la frase es muy clara. Habiendo dicho eso, es una frase que hay que saberla interpretar muy bien, porque es una frase, es un verso que ha generado mucha confusión, que ha llevado al abuso. Y lo primero que yo tengo que decir antes de empezar a predicar este mensaje es que el hombre no tiene derecho a abusar a su mujer, en ninguna medida. Ese no es el liderazgo del hombre, como lo vamos a ver. O sea, parto de ahí para que después nadie salga aquí diciendo, vea, el pastor dijo que usted se tiene que someter a mí. Sí, pero ¿qué significa eso? Es cierto, sí, pero ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Leemos en el verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es bastante claro. Una vez más, este imperativo, fíjese que no dice, las mujeres si quieren, estén sometidas. O si sienten que quieren, no. Las mujeres estén sometidas. Es un imperativo. Es importante que aprendamos a identificar los imperativos en la Biblia. Y aquí el Señor, a través de su palabra, está diciendo, las mujeres estén sometidas a sus esposos en el temor de Cristo. Entonces, es un imperativo. Ok. La razón, como respuesta a reverencia a Cristo. O sea, que hay un imperativo, la palabra de Dios dice algo específico con respecto a la mujer y luego da la razón. La razón es, o el motivo más bien, la motivación, el temor de Cristo. O sea, que eso es primero básico aquí. No es someter por someter. Es un sometimiento en reverencia a Cristo. Primero, muy importante. En el idioma original, escuche esto es interesante. En el idioma original, recuerde usted, la Biblia que tenemos es una traducción, obviamente, ¿sí? En el idioma original, en el griego, la palabra o las palabras estén sometidas no está. Eso no está, esa frasecita estén sometidas, esas dos palabras no están. En el idioma original lee de esta forma. Y fíjese cómo cambia el sentido. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Y luego continúa, más adelante, los hombres, O sea, es importante entender esto como un principio que surge de un aspecto general que nos compete absolutamente a todos. Es un sometimiento mutuo. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿qué significa? O sea, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice las mujeres sométanse a sus esposos? ¿Qué significa? Voy a tomar palabras de personas que saben mucho más que yo. En este caso, algo que no hago mucho, yo generalmente no cito muchas personas, pero hoy voy a citar particularmente a un teólogo puritano, Richard Baxter. Él escribió un libro sobre esto, ¿sí? Entonces, el material que él tiene sobre este tema ayuda mucho. Entonces yo les voy a leer algunas citas de él, ¿sí? Él dice, por ejemplo, que la sumisión de la que Pablo habla es un acto voluntario de amor y respeto, reconociendo el liderazgo del hombre ordenado por Dios. Ahorita más adelante vamos a hablar de ese liderazgo, ¿ok? El libro de él se llama Un directorio cristiano. Allí en ese libro él aclara estas cosas. Dice, la esposa no es una esclava. La esposa no es una esclava, ni debe ser tratada con dureza. También argumenta que la sumisión de la esposa, escuche esto, es un reflejo del orden divino, pero siempre dentro del contexto del amor y la justicia. Luego anima a las esposas a ser sabias y edificadoras en su hogar, apoyando a sus esposos en el temor de Dios. O sea, ¿qué es lo primero que creo que podemos concluir de aquí, de lo que estamos hablando? Para hablarlo en lenguaje sencillo y claro, el esposo no tiene ningún derecho de tratar a su esposa como le da la gana.
O sea, ese sometimiento del que habla la Biblia no tiene nada que ver con que el esposo pueda hacer lo que quiera con su esposa y tampoco tiene nada que ver con superioridad, nada que ver. Es un tema, escuche esto, de función, mas no de superioridad. Es un tema de funciones que el Señor ha establecido, no solamente dentro del matrimonio, pero dentro del hogar, dentro de los empleos, nosotros como empleados, el que es empleado cristiano, dentro de la iglesia también. O sea, hay niveles de autoridad que el Señor ha establecido, pero eso no significa que alguien sea más que nadie. Y en el contexto del matrimonio, el hombre no es más que la mujer y la mujer tampoco es más que el hombre. Es importante hacer esa aclaración, ¿no? Porque de repente uno puede conocer ciertos matrimonios donde la mujer es papá. No. Aquí hay un respeto mutuo y un cumplimiento de las funciones que Dios ha establecido. Eso es todo. Entonces, primero, hermanos, por favor entendamos esto. El abuso no tiene lugar en el matrimonio. Eso no es lo que Dios ha establecido. Y usted va a entender como hombre, y yo vamos a entender como hombres mucho mejor hoy y la próxima semana lo que realmente Dios exige de nosotros. ¿En qué significa ser un líder en el hogar? Le adelanto esto. No es ese liderazgo que a veces la gente tiene en la mente de que el hombre hace lo que le da la gana. Eso no es. Usted se va a dar cuenta del tipo de liderazgo que Dios exige de nosotros los hombres. Por eso le digo, tenga paciencia. Hoy tenga paciencia. Pablo argumenta en este pasaje que el sometimiento de las esposas, dice, es a sus propios maridos, porque eso es un detalle importante, porque habla de la relación de pertenencia que existe entre los esposos. El esposo es de la esposa y la esposa es del esposo, y de hecho son una sola carne. Fíjese, piensa en esto. ¿Cómo puede haber diferencias de importancia en una sola entidad espiritual? ¿De acuerdo? Piénselo de esa manera. Ante el Señor somos uno. Espiritualmente somos uno. Y una unidad, no puede ser superior a nadie dentro de la misma unidad. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido eso? O sea que aquí no hay nada de superioridad en ningún sentido. Pablo habla un poquito sobre este sentido de pertenencia en 1 Corintios 7:4. Mire lo que dice. Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, que aquí hay una relación de pertenencia mutua entre el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio. O sea, este sometimiento de la esposa es un acto voluntario de amor y de respeto. ¿Hacia quién? Hacia el hombre que le pertenece, hacia el hombre que es de ella. Eso es lo que tiene, las connotaciones que tienen este tipo de sometimiento, de sumisión. Ahora bien, muy importante, y esto creo yo que es una de las cosas más importantes del mensaje, cuando Pablo dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Para mí esa es la clave, como al Señor, como al Señor. ¿Qué significa eso? A través de seguir este mandato, la mujer cristiana se está sometiendo realmente ¿a quién? A Cristo. ¿De acuerdo? A Cristo, es a Cristo a quien se está sometiendo. Y hermanos, esto lo hemos hablado varias veces últimamente. ¿Cuál es nuestro objetivo principal como creyentes? Realmente nuestro objetivo principal como creyentes debe ser traer gloria a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo principal. Que todo lo que hagamos en nuestra vida busque honrar al Señor. Entonces, en este caso, sí, no suena bonito, no nos gusta, de repente la sola palabra nos rechina en el oído, pero es un sometimiento a Cristo. Es un sometimiento al Señor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se sintetiza esto? La esposa glorifica a Cristo cuando se sujeta a su marido. Y como veremos la próxima semana, el esposo glorifica a Cristo cuando escuche, ama a su esposa de una manera sacrificial, como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella.
le adelanto esto, que vamos a hablar la próxima semana. Pero uno como esposo, nosotros como esposos debemos estar dispuestos a dar absolutamente todo por nuestras esposas, incluyendo la vida física si llegara a ser necesario. Ese es el liderazgo del hombre. No es un liderazgo de represión, es un liderazgo de amor y de sacrificio. Ahora bien, hay algo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de estos temas, y muchas veces hay que tener cuidado de no sacar de repente una doctrina de un solo pasaje. Hay que tener cuidado con ciertas cosas. Uno pudiera, a ver, si esto que estamos hablando apareciera solo en Efesios, yo creo que no hay razón para descartarlo. Pero habiendo dicho eso, aparece en otros lugares. O sea, hay otras porciones bíblicas que hablan del mismo tema. Se las voy a presentar. Tito 2:5. Tito 2:5. Mire lo que Pablo le dice a las esposas. Exhorta a las esposas a ser, escuche, prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Colosenses 3:18, Pablo escribe: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Pedro, en 1 de Pedro 3:1, escribe: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Escuche lo que sigue. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ay, hermana, yo espero que usted no me vaya a echar ahora. Se puso más duro esto, hermanas, porque el Señor no les dice a ustedes: sométete a tu esposo. Si tu esposo es esto, pero si no, no. Ahí se puso más dura la cosa. Claro, porque uno podría pensar, una mujer podría pensar: bueno, no, yo no tengo problema en someterme a mi esposo porque es un gran esposo. ¿Y qué de los que no son? Se pone más difícil. La pregunta es: ¿qué hago? O bueno, ustedes, ¿qué hacen? ¿Le creen a Dios o no? ¿Le creen al Señor o no? Hermanas, la sumisión de la mujer cristiana, escuche, y lo acabamos de ver, es independiente incluso de si el esposo es creyente o no. Es independiente incluso de si usted como esposa es más inteligente, tiene un mejor trabajo, es más capaz, gana más plata, es independiente. Hermana, se puso la cosa dura. Se puso la cosa difícil, pero para que usted pueda asimilar esto, tiene que volver al principio. Y el principio es un sometimiento a Cristo. A Cristo. ¿Cómo aplica esto? Yo quiero tratar de ser algo práctico, ¿no? Porque yo lo siento, especialmente las damas deben estar: ¡ay! Esto está duro, esto está difícil. ¿Cómo aplicar esto? Voy a tratar de dar un ejemplo. Y voy a tratar de dar un ejemplo usando a nuestra familia. Yo no soy un esposo perfecto, ¿ok? Parto de ahí, no lo soy. El Señor ha hecho mucho en nuestra familia, ¿ok? O sea, han pasado, como dice por ahí, ha pasado mucha agua debajo del río. Y el Señor nos ha mostrado su fidelidad. Y el Señor nos ha mostrado que cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde, el Señor bendice. En nuestra familia, pues el hombre soy yo, ¿no? Para mí, y de hecho justamente anoche estábamos hablando de cosas serias. Yo tengo muy en cuenta a Paola. Yo hablo con ella y le pregunto: ¿qué piensa sobre esto? ¿Qué piensa sobre esto? ¿Qué piensa sobre esto? La perspectiva de ella realmente es importante para mí. Pero escucha lo que le voy a decir.
La responsabilidad de las decisiones de mi casa no son de ella. ¿A qué me refiero con esto? Mi convicción es que quien le va a dar cuenta a Dios de mi familia soy yo, como el hombre de la casa. Entonces, no significa que el esposo pasa por encima de la esposa, no significa que el esposo no tiene en cuenta a la esposa, significa que en el momento de una decisión final, el esposo debe tomarla, hermanos, basado en lo que ha hablado, basado en lo que ha pensado, basado en lo que ha recibido, pero la carga de la responsabilidad no es de ella, es mía. Y yo le voy a responder al Señor por esa decisión. Ella no. Ella le va a responder por otras cosas, pero no por esto. Ese es el liderazgo cristiano en el seno del hogar. Es importante entender eso. Es importante entender que es más que nada una diferencia de función, no es más. No es más. Y quiero decirle, cuando aplicamos las instrucciones de Dios a la vida, no fallan. Porque no es nuestro método, es el método de Dios. Es el libro de instrucciones del Señor. Y Él sabe lo que dice y Él sabe lo que hace. Sus instrucciones siempre son las mejores. Entramos al verso 23. Muy importante verso. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, aquí viene la razón. Ahora sí viene la razón de ser. Ok, mujeres, sométanse a sus maridos. Ok, pero ¿por qué? Aquí viene la respuesta al por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Vamos, y le pido que ponga atención a esto. Es importante esta explicación antes de exponer el verso. Para poder entender un poco este principio que acabamos de hablar, hay que ir al principio nuevamente. O sea, perdone la redundancia, pero hay que ir a Génesis. Hay que ir a Génesis. Cuando usted ve en Génesis el relato de la creación del hombre y la mujer, es perfectamente claro. Número uno, el hombre es creado primero. El hombre recibe una posición de dominio y liderazgo sobre la creación, ¿sí? Si usted lee la palabra de Dios, bueno, al hombre se le da la función de nombrar a los animales, darles nombre a los animales, y luego vemos en la Biblia que es a partir de Adán que Dios forma a la mujer. Esa es una realidad bíblica si usted cree la palabra de Dios. Ahora bien, cuando el Señor crea a la mujer, Adán dice estas palabras, dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Adán le dio el nombre a la mujer. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Mire lo que viene después. Muy importante para entender todo esto que estamos hablando. Luego viene la caída en pecado, ¿sí? Le pregunto, hermano, si usted ha leído su Biblia, ¿quién pecó primero? ¿Quién? Ella, ¿cierto? O sea, a Eva fue a quien vino Satanás a tentarla. Pregunto, cuando usted lee la Biblia, usted no lee que Dios dice, ay, ¿dónde está Eva? Necesito hablar con Eva. No. Adán. El Señor busca a Adán para que Adán le rinda cuentas, obviamente, de lo que Dios ya sabía. Piensa en eso. O sea, el Señor hubiera podido ir a donde Eva y decirle, se lo dice después. Pero primero que todo, busca a Adán. Porque Adán era el responsable de su familia, de su hogar. Hay un liderazgo que viene desde el principio. La mujer proviene del hombre y la mujer fue creada como una ayuda para el hombre. Eso es lo que Dios dice. Pero ese liderazgo del hombre genera una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Qué tiene que ver parte de ese liderazgo? Escuche, yo sé que hay excepciones a lo que le voy a decir.
Yo sé que hay mujeres que son fortachonas, ¿no? Y a veces uno ve mujeres fortachonas y ve al esposito ahí al lado, chiquito, ¿no? Que si la mujer se pone brava, mejor dicho, lo manda, pero ya sabemos para dónde. ¿Sí o no? Hay casos así, pero en general, podemos argumentar que en general el hombre es físicamente más fuerte que la mujer. ¿Sí o no? Para agarrarla a golpes, para abusar de ella, no, para cuidarla, para protegerla. ¿Se da cuenta? El Señor nos hizo más fuertes a los hombres, físicamente, pero es para ser los cuidadores de nuestras mujeres y no sus verdugos. El hombre cristiano ha de ser el cuidador de su esposa, físicamente, espiritualmente también. Parte de ese liderazgo implica que el hombre cristiano jamás debe incitar a su esposa a pecar en ninguna manera. Eso es parte del liderazgo del hombre cristiano. ¿Qué pasa? Usted sabe que el pecado dañó todo, ¿sí? El pecado dañó todo. Por el pecado nos enfermamos, por el pecado nos morimos, por el pecado hay todo tipo de circunstancias y de situaciones. Por el pecado, todo lo que vemos eventualmente va a dejar de existir. Y obviamente el pecado tuvo un efecto muy nocivo en la relación matrimonial. En Génesis 3:16 hay unas palabras que no me voy a extender en ellas, pero parte de lo que el Señor le dice a Eva son estas palabras. Génesis 3:16 le dice: con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Interesantemente, ese verso es importante porque a primera vista uno pudiera pensar que ese deseo, yo me acuerdo cuando yo leía eso, yo pensaba que tenía que ver como con el deseo sexual, la verdad. Yo pensaba que era la connotación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La connotación muy probable de este pasaje tiene que ver con el hecho de que ahora la mujer va a desear tener dominio sobre el hombre. O sea, parte de la consecuencia de la caída es no solamente que el hombre deja de ser el cuidador y se vuelve en muchos aspectos el verdugo, pero la mujer busca usurpar el lugar de autoridad del hombre. Tiene que ver con eso. Y se vuelve entonces una pelea. El matrimonio se vuelve una pelea. El hombre pasando por encima de la mujer y la mujer tratando de usurpar el lugar de autoridad que Dios le ha dado. Y por eso es que usted tiene desastres en los matrimonios. Porque nadie ocupa el lugar que le corresponde. Complejo, ¿no? Y eso, yo creo que esto que le estoy diciendo es algo que vemos, es una realidad en los matrimonios, ¿no es así? Es así. O sea, muchos matrimonios el esposo es represivo y en muchos matrimonios la esposa dice no, yo hago lo que yo crea o lo que yo quiera, y no hay esa unidad y no se ejercen esas funciones. O sea que esto que estamos viendo hoy es parte de lo que Dios hace para restablecer la relación matrimonial, restaurar la relación matrimonial que se vio afectada de manera negativa tras la caída. Ahora bien, este verso 23 también muestra un paralelo importante entre la relación matrimonial y la relación de la iglesia con Cristo. Importantísimo. Dice el apóstol, el argumento de él es que el marido es cabeza de la mujer, y fíjese la implicación o la forma como lo explica más bien. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que aquí hay una unión, hay una conexión entre el hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia y en ese hay un paralelismo entre el esposo, cabeza de la mujer. ¿Qué es cabeza? ¿Qué significa cabeza en el contexto? Palabra griega que significa connotación de liderazgo y autoridad. Eso es lo que es, liderazgo y autoridad.
pregunta que hay que hacerse entonces para poder entender cómo o en qué medida el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo lidera Cristo? Primero, usted sabe, y lo ha visto aquí en Efesios, y lo hemos hablado varias veces, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿cierto? Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, hablando de Cristo, que es la iglesia. Sabemos ya, hasta la saciedad hemos hablado, somos los miembros del cuerpo, Él es la cabeza. Pregunta, ¿qué hace la cabeza? ¿Cuál es la función de la cabeza? Varias cosas, pero una de ellas es proveer liderazgo, ¿sí? Liderazgo. Cuerpo humano tiene una cabeza, sin cabeza no hay liderazgo, sin cabeza el cuerpo no puede funcionar, ¿sí? La cabeza da dirección a todo lo que hacemos. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y parte de su función dentro del cuerpo es dar dirección y protección. Es un liderazgo de amor, es un liderazgo de paciencia, porque quiero decirle que Cristo nos tiene mucha paciencia. Es un liderazgo de compasión, es un liderazgo de entrega total. ¿Jesús es un tirano? No, Jesús no es un tirano. Jesús nos muestra su amor como cabeza de la iglesia. Es un líder amoroso que sacrificó todo, su vida. Dio su vida por nosotros, dio su vida por la iglesia. Ok, ese es el tipo de liderazgo que el hombre ha de ejercer en el matrimonio. Ahí está el paralelo. Repito, es un liderazgo basado en el liderazgo de Cristo hacia la iglesia. Ese es el hombre cristiano. Ese es el hombre cristiano. Y es el tipo de liderazgo que da razón a este paralelo. Voy a citar unas pocas citas, o presentar unas citas más de Richard Baxter de este mismo libro, que me parece que nos ayudan a todos a comprender este tema. Él escribe, el esposo es la cabeza de la esposa, no como un tirano para oprimirla, sino como un pastor que guía con amor y diligencia. Dios ha hecho al esposo cabeza de la esposa para que la guíe en el camino de la santidad y la felicidad, no para su propio placer o ambición. El esposo debe gobernar a su esposa con el amor de Cristo, no con la dureza de un señor terrenal. La última, así como Cristo santifica la iglesia, el esposo debe buscar la santificación de su esposa con amor, paciencia y exhortación piadosa. Eso está, ahí vemos una concepción de liderazgo completamente distinta a esa idea de que yo soy el hombre de mi casa y hago lo que me da la gana. Es distinto, no es lo que el Señor está hablando. Es un liderazgo que Cristo realiza, lleva a cabo en la iglesia. Él mismo dijo estas palabras. El mismo Jesús dijo, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa eso? Volviendo al paralelo, ¿qué debe hacer el esposo en el seno de su hogar? En este caso en particular con su esposa, liderarla. ¿Cómo? Pues con servicio y sacrificio. El liderazgo del hombre es un liderazgo de servicio y sacrificio. Eso es un líder cristiano en el seno del matrimonio. Eso es. No el que grita, no el que levanta la voz, no el que intimida. Lo hemos hecho seguramente algunos de nosotros en otras ocasiones, sí, pero no es lo que Dios nos llama a hacer. Dios no nos llama a ser ese tipo de hombre. Eso es ser cabeza, mis queridos hermanos y hermanas. Y antes de llegar al final, al último verso del mensaje, fíjese que aquí en Primera de Corintios 11:3, y este es un verso importante para los esposos y para las esposas también, porque vemos un orden muy importante. Dice nuevamente, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí usted ve una cadena, hay una cadena ahí muy interesante, y la cadena afirma, o uno de los eslabones de la cadena es, la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Qué significa eso en el contexto de lo que estamos hablando? Yo como esposo estoy sujeto a la autoridad de Cristo.
y debo ejercer mi liderazgo en sujeción a la autoridad de Cristo. No como a mí me parezca. Muy importante. Vamos a rendir cuentas. Aquí los hermanos cristianos, los hermanos creyentes, esposos. Yo le digo hoy, vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas de cómo nosotros nos vivimos en nuestra vida familiar y cómo nosotros ejercemos el liderazgo y la autoridad que el Señor nos ha dado. No le quepa duda, vamos a dar cuenta. Y en el final del verso 23, bueno, Pablo dice que Cristo es el Salvador del cuerpo. Sigue la analogía entre esta relación de Cristo con la iglesia y la relación matrimonial. Presenta a Cristo como el Salvador de la iglesia. Y este punto es importante. De la misma forma en que Cristo es el Salvador de la iglesia, que suple a la iglesia, protege a la iglesia, el esposo ha de actuar no solamente como protector de su esposa físicamente, pero como ya les dije, como un agente de protección y cuidado espiritual. Muy importante. O sea que eso tiene que ver que el esposo debe velar por el bienestar espiritual de la esposa. Nosotros los esposos debemos velar por el bienestar espiritual de nuestras esposas, apoyando su santificación y, como les dije hace un ratico, jamás incitándolas en ninguna manera al pecado. Y ya terminamos con el verso 24, que es una reiteración de lo que Pablo ya dijo, pero hay algo que quiero enfatizar. Él dice en el último verso: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, ya hablamos algo de eso, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ya hablamos de eso también. Pero aquí hay una cosita muy importante. En todo. ¿Qué significa en todo? ¿Qué significa en todo? Quiero decirle, en todo tiene límites. ¿Cuál es el límite? El límite es que la mujer, la esposa, no debe acatar nada que su esposo le diga que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí está el límite de en todo. Si el esposo está incitando a su esposa a violar en cualquier medida la palabra de Dios, ella tiene que pararse y decir no. Porque primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces es importante hacer esa distinción. Es importante hacer esa distinción. ¿Qué concluimos, hermanos, para terminar? Hemos considerado algo claro. Creo que es un mandato claro. La esposa está llamada a reconocer voluntariamente el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. No porque él sea superior a ella, sino como una expresión de su sometimiento al Señor Jesucristo. También hemos dicho que el esposo, nosotros los esposos, estamos llamados a ejercer un liderazgo siguiendo el ejemplo de Cristo. No es un liderazgo de opresión, es un liderazgo de amor, de servicio, de protección, de sacrificio. Le digo esto, hermano querido, a los hombres, los varones, nosotros los esposos debemos ser cuidadores, amorosos, no opresores, tiránicos. Y lo último antes de cerrar, no sé si aquí hay alguna dama que no esté casada y esté pensando en casarse. De pronto la hay, de pronto, y si no, ahí como estamos grabando el mensaje, de repente alguna dama que está pensando en casarse, escucha el mensaje. ¿Por qué es importante esto que estamos hablando para la mujer que no se ha casado y es cristiana? La mujer que no se ha casado y tiene a Cristo como el centro de su vida. Bueno, es importante por esto. Es importante porque esa mujer debe tener en cuenta estas palabras antes de casarse. Es importante que esa mujer joven o de la edad que sea tenga en cuenta que en este momento, cuando ella está solterita, su devoción es exclusivamente a Cristo. Pero en el momento que entra el esposo a su vida, si ella quiere honrar a Cristo, ella debe considerar lo que vimos hoy.
Entonces son palabras importantes para las mujeres que ya están casadas y para las mujeres que no están casadas pero están pensando en casarse. Recuerde, y con esto termino, nuestro objetivo es honrar al Señor. Ese es nuestro objetivo. Honrar al Señor. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra que es clara, diáfana, firme, inequívoca. Damos gracias por las instrucciones que nos das para poder vivir vidas diferentes y agradables a ti. Señor, sabemos que estas cosas que hemos considerado hoy son para muchas personas difíciles de aceptar. Sabemos que esto es algo que no se le puede pedir a un hombre o a una mujer que no conocen a Cristo. No podemos pedir este tipo de actitud a un hombre que no es creyente o a una mujer que no es creyente. Pero a todos los que hemos tenido el gozo y el privilegio de conocerte y de ser salvados por la sangre de Cristo, es justamente esto a lo que tú nos llamas. Ayúdanos, Señor, a humillar nuestros corazones para que podamos ser las esposas, los esposos, como veremos después, los hijos, los empleados, los empleadores y en general las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos a someternos mutuamente en el amor de Cristo. Ayúdanos a reconocer las autoridades que tú has puesto en diferentes instancias y aspectos de nuestras vidas, y ayúdanos siempre a someternos a esas autoridades sobre la base del temor y reverencia y sometimiento directo a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oramos que bendigas las familias, particularmente los matrimonios de esta iglesia, Señor, que nos ayudes a nosotros, los esposos y las esposas, a seguir tu directriz, a hacer caso de lo que tú dices, de esta receta que tú nos das para el buen funcionamiento de nuestros matrimonios, para el buen funcionamiento de nuestras familias. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.